Buen día, estimados estudiantes. El día de hoy trabajaremos la temática referente a cómo resolver triángulos no rectángulos. Hay que tener en cuenta que este tipo de triángulos no se resuelven utilizando las razones trigonométricas, sino que se deben utilizar dos teoremas, que son el teorema del seno y el teorema del coseno. El primero a estudiar es el teorema del seno. El teorema del seno dice que existe una proporción entre el seno del ángulo y la longitud de su lado opuesto, y que para todos los ángulos y lados opuestos se cumple la misma proporción. Entonces, por tal razón hacemos un dibujo en el que el ángulo A es opuesto al lado A, en el que el ángulo B es opuesto al lado B y el C es opuesto al lado C. Tenemos las siguientes proporciones: el seno de A sobre A es igual al seno de B sobre B igual al seno de C sobre C. O también se puede escribir de forma contraria: el lado A sobre el seno de A es equivalente al lado B sobre el seno de B, equivalente al lado C sobre el seno de C. Las letras mayúsculas indican ángulos y las letras minúsculas indican lados. Vamos a ver un primer ejemplo en el que vamos a aplicar este tipo de teorema. El primer ejemplo nos piden resolver por medio del teorema del seno este triángulo, es decir, hallar los valores faltantes. En este caso los datos que nos dan son el ángulo B, el lado A, el lado B, y nos piden hallar el lado C, el ángulo A y el ángulo C. Entonces comencemos a desarrollarlo. Miremos que tenemos una proporción que sería la del ángulo B y la del lado B. Es decir, que el seno del ángulo B es igual a el seno del ángulo A, pero ambos van sobre su respectivo lado, es decir, seno de B sobre B igual a seno de A sobre A. Vamos a reemplazar los datos que tenemos. En este caso tenemos los siguientes datos. Tenemos el seno de 120 sobre 15, que es igual al seno de A, que no lo conocemos, sobre 5. Pasamos el 5 a multiplicar y nos queda 5 por seno de 120 sobre 15 igual a seno de A. Ahora bien, el seno de 120 es 0.86 por 5 sobre 15 igual a seno de A. Posteriormente multiplicamos 5 por 0.86 y nos da 4,33 dividido entre 15 igual al seno de A. De esta manera proseguimos a dividir 4.33 entre 15 y esto nos da 0.28, es decir que el seno de A es igual a 0.28, pero como nos interesa es el ángulo A y no el seno de A, lo que hacemos ahora es aplicar la función seno a la menos 1 al 0.28. Esta función la encuentran en la calculadora como segunda función. Entonces el seno a la menos 1 de 0.28 es igual a 16.2. Entonces tenemos que el ángulo A mide 16.2 grados. Como tenemos A y B, podemos hallar CD. De una vez el ángulo C va a ser igual a 180 menos la media del ángulo A, que es 16.2, menos la media del ángulo B, que sería 120. Hacemos esta resta, es decir, 180 menos 16.2 menos 120, lo que nos da igual a 43.8. Es decir que el ángulo C es igual a 43.8 grados.
¿Qué nos queda faltando por hallar? El lado C. Entonces establecemos una misma proporción trigonométrica con el teorema del seno para hallar el dato que nos falta. Entonces tenemos el ángulo C, entonces necesitamos hallar el lado C. El lado C va sobre el seno de C va a ser igual a, tomemos el B sobre seno de B. Despejamos C, es decir, pasamos el seno de C a multiplicar, quedándonos B por seno de C sobre seno de B igual a C. Reemplazamos ahora los datos que tenemos. B es igual a 15 por el seno de C, que C es 43.8, sobre el seno de B, que tenemos que B es 120, y ahora hacemos cada una de las operaciones. 15 por, ¿cuánto es el seno de 43.8? Lo hallamos en la calculadora y este nos da 0.69 sobre seno de 120, que sería 0.86. Ahora multiplicamos el 15 por el 0.69, dándonos igual a 10,35 sobre 0.86, y hacemos esta división. 10,35 dividido 0.86, lo cual nos da que C vale 12.03. Por lo tanto, el lado C es igual a 12.03. Y ya tendríamos completado la resolución de ese triángulo. Continuemos ahora con el teorema del coseno. El teorema del coseno es a partir del teorema de Pitágoras, ya que nos permite mirar que uno de los lados al cuadrado es igual a la suma de los otros dos, sino que en este caso se le resta 2bc por el coseno del ángulo opuesto. O sea que si vamos a hallar a A, necesitamos el ángulo A. Si vamos a hallar a B, necesitamos el ángulo B. Y si vamos a hallar al lado C, necesitamos el ángulo C. Miremos entonces uno de los primeros ejemplos. El primer ejemplo nos dice lo siguiente: que teniendo los datos del lado C, del lado A y el ángulo B, hallemos el ángulo A, hallemos el lado B y el ángulo C. Inicialmente hallemos entonces el lado B. Inicialmente vamos a hallar B. Entonces tenemos que establecer la ecuación que nos dice que B cuadrado es igual a A cuadrado más C cuadrado menos 2AC por el coseno del ángulo opuesto, que es B. Reemplazamos valores. Entonces B cuadrado va a ser igual a A cuadrado, que A cuadrado sería 10 al cuadrado más 4 al cuadrado, que C, menos 2 por 10 por 4 por el coseno de 100. Sabemos que B es 100. Ahora, B cuadrado lo resolvemos y quedaría 10 por 10, 100, más 4 al cuadrado, que sería 16, menos 2 por 10, 20 por 4, 80, por el coseno de 100, que sería igual a menos 0.17. Ahora sumamos 100 más 16, nos quedaría que B cuadrado es igual a 116, y multiplicamos 80 por menos 0.17, siendo esto menos 13.6, pero como ambos son menos por menos sería más 13.6, y hacemos esta suma: 116 más 13.6 sería igual a 129,6,
y le hallamos la raíz cuadrada de ese número, 129,6, y la raíz cuadrada de ese 129,6 sería igual a 11.3, 11.38, de tal manera que ya tendríamos que B es igual a 11.38. Ahora, nos queda faltando por hallar el ángulo A y el ángulo C. Hallemos el ángulo A, entonces necesitamos establecer la que contenga el ángulo A. A cuadrado es igual a B cuadrado más C cuadrado menos 2BC coseno de A. Lo que tenemos que hacer ahora es despejar el coseno de A. Pero podemos reemplazar primero los valores. Entonces sabemos que A cuadrado sería igual a 10 al cuadrado, B cuadrado sería igual a 11.38 al cuadrado, más C cuadrado que sería igual a 4 al cuadrado, menos 2 por B que sería 11.38 por C que sería 4 por el coseno de A que no lo conocemos. Solucionamos, entonces 10 al cuadrado sería 100 igual a 11.38 al cuadrado que sería 129,6 más 16 que sería 4 al cuadrado, y multiplicamos 2 por 11.38 por 4 que nos daría menos 91,04 por el coseno de A. Ahora hacemos las operaciones que podamos hacer. Entonces 100 igual a 129.6 más 16 que sería 145.6 menos 91,04 por el coseno de A. Pasamos el 145 a restar y nos quedaría 100 menos 145,6 igual a menos 91,04 por el coseno de A. Hacemos esta resta que nos daría menos 45,6 y el 91,04 lo pasamos a dividir, quedándonos igual al coseno del ángulo A. Hacemos esta división, 45.6 dividido entre 91.04, lo cual nos daría 0.5 igual al coseno de A. Pero como la pregunta es cuánto vale A, entonces aplicamos el coseno a la menos 1. Coseno a la menos 1 de 0.5 es igual a 60, es decir que el ángulo A es igual a 60. Ahora nos falta el ángulo C. El ángulo C es el más sencillo porque tenemos que B es 100 y A es 60, 100 más 60 sería 160 y el ángulo C sería lo que falte para completar 180, es decir 20. 100 más 60, 160 más 20, 180. Con esto quedaría resuelto ese triángulo por el teorema del coseno. Ahora bien, vamos a mirar una situación problema en la que se aplica el teorema del seno o el teorema del coseno. Veamos el problema. Dice, para medir el ancho de río de la figura distancia C, o sea, nos preguntan el ancho de río, que sería esta distancia C. Si miramos cuál sería ese lado, sería el lado B, este sería el lado C y este sería el lado A, porque son los opuestos a los ángulos. Entonces nos dicen, un ingeniero midió la distancia AB, es decir C, que es 40 metros, y el ángulo A, que nos dice que es 110, y el ángulo B, que nos dice que es 30. Listo. A partir de eso vamos a hallar B. Entonces miremos los datos que tenemos. Tenemos A que es 110, tenemos C que es 40, B que es 30 y el ángulo y el lado B que es el que vamos a hallar.
pero tenemos que establecer las relaciones. Si vamos a hallar B, debe estar seno de B. Y si tenemos C, pues debemos tener el ángulo C. ¿Cómo lo hallamos? El ángulo C va a ser igual a 180 menos la suma de A y B. 110 más 30 sería 140. Es decir que el ángulo C sería igual a 40. Reemplazamos B sobre seno de B, que es 30, es igual a C, que es 40, sobre el seno del ángulo C, que sería 40. Ahora, el seno de 30 lo pasaríamos a multiplicar para poder despejar B. Y ahora miramos, el seno de 30 es 0.5, por 40 sería 20, sobre el seno de 40, que es el que vamos a hallar, entonces el seno de 40 sería igual a 0.64, y luego dividimos para hallar B. 20 dividido 0.64, que sería igual a 31,25, lo que nos diría que el ancho del río es igual a 31,25 metros. Con esto hemos terminado la explicación del teorema del seno y del coseno. Espero que hayan aprendido y nos veremos muy pronto para una próxima explicación. Hasta pronto.